Hola, 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 ¿cómo están amigos? Bienvenidos. Esto es Inversión en el Sur y de esta manera comenzamos nuestro programa del día de hoy. ¿Vamos a hablar de economía? Sí, pero vamos a hablar mucho de la ciudad. Bueno, de economía tienen en el último bloque el último índice de la construcción de mano de la Unión Industrial de Bahía Blanca. Pero comenzamos nuestro programa del día de hoy con una entrevista especial. Nuestro entrevistado de hoy es muy especial porque la realidad es que hoy debe estar con un trajín muy importante. Vamos a hablar de cómo se está reconstruyendo la ciudad. A ver, todo el mundo sabe, me parece que es de público conocimiento, me parece que todos tenemos claro que no se entrega del gobierno anterior a este una ciudad en óptimas condiciones. Todos vimos cómo se enmascaraba, cómo se maquillaba la ciudad en el centro de la ciudad, reiteradas veces haciendo cosas realmente superficiales que no iban a lo profundo para la mejora de la ciudadanía. Me parece que fue una de las causas por las que cambió el gobierno. Me parece que todo esto, que todos tenemos claro esto. Llega este nuevo gobierno, seguramente con sus planes de acción. Tuvimos el ventarrón en Bahía Blanca. Un año o 14 meses después tuvimos una inundación en Bahía Blanca. Entonces seguramente todos esos planes de acción que tenía este gobierno, bueno, han quedado supeditados o han quedado en un segundo plano. También pasaron 2 años de gestión. La ciudadanía no conoce los tiempos de la política ni de la burocracia, no tiene por qué hacerlo. Se puede cansar, puede pedir mayor acción, pero la realidad es que hoy, por lo menos a mi punto de ver, a mi manera de ver, recorriendo la ciudad entre diciembre, enero de este año, parece haber otro ritmo de gestión. Vamos a hablar de esto, no sé qué pensás vos en tu casa, esto es lo que me parece a mí, en forma personal. Vamos a entrevistar hoy, como les decía, vamos a hablar de la ciudad, nuestro invitado especial del día de la fecha, Gustavo Tranque, es secretario de Obras en el municipio de Bahía Blanca. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Muy bien, bueno, muchas gracias, con muchísima actividad en la Secretaría, como decías Me recién. imagino que sí, la verdad es que ustedes arrancan, bueno, un poco lo estaba contando, Sí. Sí, no hubo receso de verano, al contrario, No. nosotros aprovechamos enero. Primero le dimos continuidad a toda la tarea de reconstrucción que se venía haciendo post inundación del 7 de marzo Sí. en distintas arterias que tuvieron seria degradación, socavones que ustedes han podido observar personalmente, en videos, en fotos de distintos puntos de la ciudad, donde en algunos lugares llegaban hasta 4 o 5 metros de profundidad los socavones, Sí. y eso había arrastrado las cañerías de cloaca, de agua, de gas, había... Desaparecieron calles enteras. Claro, con toda la infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Reponer el material e ir reponiendo, interactuando con las empresas de servicio, volviendo a postear para que EDES pueda tener el cableado eléctrico en operativo y en funcionamiento, calzar los caños y reconstituir todo lo que es red cloacal, lo mismo con el gas y lo mismo con el agua. Una vez que terminamos con esa tarea, en la mayoría de los lugares se construyó cordón cuneta para poder trabajar de otra manera las calles, y en algunas situaciones incluso se terminó hasta pavimentando el sector para que no vuelva a ocurrir. Un ejemplo Sí, claro. que ustedes conocen, por ejemplo, en el sector atrás del Hospital Pena, en lo que es Paro Higiene y Cristo Redentor, un lugar que históricamente se socavaba, pero que con la tormenta tuvo una degradación de magnitud. Hoy no solamente se reconstituyeron todos los servicios, sino que se pavimentó para que eso no vuelva a ocurrir. Es decir, le mejoramos la calidad de vida al frentista, pero a su vez resguardamos toda la infraestructura subterránea de servicios del lugar. Todas esas tareas que se multiplican por varios puntos de la ciudad continúan, y además en enero lo que aprovechamos a hacer, como merma un poco la actividad, ya que los chicos no van a clase, digamos, merma un poco el tránsito, fue trabajar en algunos sectores puntuales del centro de la ciudad para no molestar demasiado después durante el año. Déjame hacer un paréntesis acá, ahora volvemos a toda la infraestructura, sobre todo el asfalto, las calles en la ciudad. Quiero hacer un paréntesis porque mencionabas CELAP, yo quiero hablar de ABSA. Sí. No sé si ustedes están conformes, en realidad el bahiense me parece que vio muchos trabajos de ABSA que se comenzaron en un momento, que después se tardó mucho, veíamos cambios en las esquinas de la ciudad, y hoy
vemos que hay muchos, bueno, son empresas tercerizadas, pero están trabajando mucho con todas las boquillas que vemos en las veredas, digamos, están arreglando las veredas. Sí. ¿Ustedes están conformes? Porque, a ver, claramente es una empresa de la provincia, si bien es el mismo signo político, imagino que hay diálogo. ¿Están conformes con la respuesta? Bueno, el intendente... Porque hubo muchos problemas con APSA y Bahía Blanca, hace sí. muchos años, no es de hoy. Sí, claramente. El intendente tiene la misma visión que todos los vecinos de la ciudad y lo planteó públicamente. Si APSA no mejoraba el servicio, él planteaba la municipalización. Sí, entonces, sí, es verdad, lo recuerdo, la verdad es que cambió la gestión de APSA, hubo nuevas autoridades, nueva gestión, y la verdad que se notó el cambio. ¿Por qué? Porque hay menos pérdida en la calle. Antes vos cada 2 cuadras encontrabas una pérdida de agua. Aparte eso fue cambiando. Te arruina todo el asfalto que vos intentás bachear. Claro. Y de hecho muchas veces la tarea de bacheo no se puede realizar si vos tenés presencia de agua. Entonces realmente para nosotros es un gran problema. Se trabajó mucho en conjunto, incluso con el Ministerio de Obras Públicas de la provincia, con la DIPAC, que es la Dirección Provincial de Agua y Cloacas. Y se logró un avance muy importante en varios frentes que tienen que ver con la provisión de agua. Uno de ellos son los 90 kilómetros de red de agua que se cambiaron en la ciudad. Sí. Por eso lo que vos nombrabas recién era el recambio de cañerías, que obviamente hubo que romper veredas, romper calles. La realidad es que por lo general nadie lo quiere hacer porque va abajo y no se ve. Y no se Pero ve. Este es un trabajo importantísimo, y aparte, que va a estar por años en Bahía Blanca. Sí, y aparte, mirá, la cañería que se desafectó era del servicio primitivo de la ciudad. Había caños de asbesto, caños de hierro, caños galvanizados, digamos, materiales que ya están hoy con la vida útil cumplida y por eso había tantas pérdidas. Así que 90 kilómetros de cañería ya están con tecnología PAD, que es lo último que se usa en cañerías, termofusionado, es decir, se asegura que no tiene pérdidas. Sí. Fue un trabajo bastante molesto porque hubo que romper veredas, cruces de calle, digamos, fue una obra de magnitud, pero son 90 kilómetros de red que ya no pierden. Entonces ahí tenemos mayor cantidad de agua y tenemos menor rotura de calles. Avanzamos también en conjunto con el Ministerio y con APSA en una obra muy importante, que fue el recambio de 13 kilómetros de acueducto desde el Bajo San José hacia la planta de Grumbein, que también tenían pérdidas de agua cada 5 metros que estaban las uniones de los caños. Sí. Hoy quedó todo nuevo, se usó otra tecnología, PRFB, y ya está terminado. Porque como dije hace un ratito, todo eso no se ve después. Claro, no se ve, pero fíjate una cosa. Hace poquitos días atrás, Bahía Blanca fue la ciudad del país con mayor temperatura. Y tuvimos varias veces secuencias de 5 días con temperaturas altísimas. Y sin embargo, no tuvimos los problemas que hemos tenido otros años. De agua. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la decisión que tomó el intendente, APSA, el gobernador, el ministro Catopodis, de invertir fuertemente en agua potable para la ciudad, empezó a dar sus frutos. Me gusta que lo puedas mencionar porque uno da por descontado que las cosas están. Que vos tenés en tu casa luz, que vos tenés en tu casa gas, que vos tenés en tu casa agua. La realidad es que no es así. Si vos no trabajás para tener eso, no tenés nada. Claro, y es más, siguiendo con obras que no se ven, pero que han aportado a que hoy estemos en una situación mucho mejor, se creó un módulo de potabilización de agua que produce 12% más de agua, son 900 metros cúbicos más que se agregan al sistema por hora y que son importantes porque es un 12% más de agua tratada que va al sistema y que mejora la provisión del servicio. Actualmente se están construyendo 3 cisternas que van a agregar a Bahía Blanca 40 millones de litros más de capacidad de almacenaje. Bahía no tenía capacidad de almacenaje de agua, había una sola cisterna de nivelación en el Parque Independencia, ahora va a tener 2 módulos de cisterna en la planta Patagonia y una en el sector de Bosque Alto. Eso va a dar otras posibilidades del servicio de agua y nos va a dar un hándicap para poder trabajar en el acueducto sin que se corte el agua en la ciudad. Es decir, son varias obras simultáneas que no se ven, pero que hacen a que el sistema esté mejorando notablemente. Lo que sí se ve y le gusta mucho al bahiense es el tema del asfalto.
Yo creo que Linares es uno de los intendentes más recordados, porque hay un dicho que dice que si te quedabas quieto venía alguien y te asfaltaba. Sí. Entonces, claro, por todo el asfalto que generó en su momento, se lo vio como una muy buena gestión. Y me parece que eso habla del bahiense, Sí. de cómo le gustan las calles nuevas y sobre todo bien hechas. Está bien, Porque la sí. realidad es que hay una, en la gestión anterior fue justamente el 19 de mayo, uno parece que va en una vez lo escuché decir a Rubio, parece que estás en un zumba, una calle nueva, extremadamente mal hecha, una vergüenza, ¿eh? Pero bueno, volvamos a lo que importa. No, en eso también es otro de los déficits estructurales que tiene la ciudad, el 60% de las calles de tierra, y esto es consecuencia de Yo muchos recuerdo un años, intendente ¿no? que ponía la excusa diciendo que no, que servía para que llueva y no se inunda la ciudad. Bueno, Pero lo que está no, bien. lo que no hacía era falta. No, Bueno, no importa. No, pero bueno, en ese sentido también notablemente se ha encarado el tema, ya llevamos más de 700 cuadras pavimentadas. Si vas a los cómputos totales, el gobierno anterior en 8 años hizo cerca de 900, nosotros ya estamos superando las 700 en 2 años. En 2 años. Y con 2 eventos climáticos que Trágicos. afectaron mucho a la ciudad y que quitaron Trágicos. muchos recursos que se podrían haber invertido Muchísimos también en esto, ¿no? recursos. Eso es una cosa, Gustavo. Alcanza porque la realidad, cuando vimos en el 2025 la fiscal impositiva, que es lo que alimenta obviamente el presupuesto, mucho revuelo. Y en definitiva uno veía, números más, números menos, que el vecino, o el 80%, creo que era el 80% de los bahienses, no pagaba más de 27, 30 mil pesos. ¿eh? La realidad, todo el mundo sabe que los salarios son bajos, que la economía está deprimida, que es un desastre la economía de Argentina, pero la realidad es que no es mucho dinero. Que no cobres nada es otra cosa, la realidad es que no es mucho dinero. ¿Alcanza esto? Vuelvo a preguntar, alguien se lo preguntó en algún momento, ¿va a alcanzar esta vez el dinero para poder llevar adelante una gestión importante con obras? Porque el vecino pide obras, pero alguien la tiene que pagar. No, está buenísimo el tema y es para abordarlo, digamos, particularmente, porque por un lado tenés el mantenimiento de la ciudad, que evidentemente con las tasas anteriores es imposible de sostener y son decisiones que uno tiene que tomar, ¿no? Es decir, ¿qué ciudad queremos? ¿Una ciudad de 9.000 pesos por mes de mantenimiento? ¿Una ciudad de 20.000 pesos por mes de mantenimiento? Lógicamente que cuando más recursos uno tiene, más servicios puede prestar. Digo, Bueno, si los vas a reclamar, los tenés que pagar. Esto lo Claro, tenemos que encontrar medir. un justo medio. Creo que el Consejo Deliberante en ese sentido con la Secretaría de Economía han hecho un gran trabajo y hoy se puede pensar en un servicio que tiende a mejorar con esos recursos. Pero Bueno, pero me hablas paralelamente... del Consejo Deliberante. Esta semana salió nuevamente Salaverry a decir que quiere rever el tema de las tasas. Bueno, lo que pasa es que hay que ser responsable, digamos, cuando uno es funcionario público y te toca un rol desde el Consejo Deliberante es una cosa, cuando nos toca a nosotros del Ejecutivo hacernos cargo de los temas y darle respuestas al vecino con seriedad, estamos en situaciones distintas. Yo Sí, creo que claramente. siempre hay que ser responsable con las declaraciones y hay que ser consecuente con las acciones, ¿no? Porque vos por ahí te encontrás legisladores que no le aprueban el presupuesto al hospital municipal y después pretenden que den un servicio de jerarquía. Sí, Entonces sí, pasan sí, esas sí, cosas, el televidente evaluará y después juzgará con su voto a los que son irresponsables y dicen cosas lindas para la tribuna, pero después actúan de otra manera. Pasa que hay que recordarlo, hay que repetirlo porque si Es no la gente se lo olvida. correcto. Y a los que toman decisiones con coraje y que van al frente, como por ejemplo el intendente Susbieles, que tomó algo que fue, me parece, icónico porque no tenía precedentes, que fue 13 obras que son todas hidráulicas, necesarias para la ciudad, proyectos que tenían más de 20 años y que nunca ningún gobierno había encarado, y se sentó con las empresas del polo petroquímico que tienen capacidad de contribución para estos temas y acordó que con los fondos que pone el polo petroquímico, que por ahí se iban en ganancias, digamos que se iban de la ciudad, Sí. que vuelvan a la ciudad en beneficio de los vecinos. Es decir, son obras que se materializan, que le mejoran la calidad de vida a los vecinos, porque hay 15 barrios que Sí, gracias sí, sí, a estas obras no van a tener los problemas que tenían antes con la lluvia,
y que sean recursos que se invierten en Bahía y que hacen Me parece al que lo de las movimiento empresas económico quedó de la ciudad. clarísimo porque además acá lo hemos conversado muchísimas veces desde que esto es tema, son vecinos de la ciudad, entienden claramente lo que está pasando. Correcto. Digo, las grandes empresas, la gente vive acá, sus operarios viven acá, las plantas están acá. Lo entendieron y hasta después de que el planteo que hace el intendente, las empresas reconocieron que por una cuestión de responsabilidad social empresarial iban a acompañar a la ciudad, tenían capacidad para hacerlo y la verdad que se terminó demostrando que Bahía Blanca, digamos, con una conducción adecuada se puede. Claro, correcto, sí señor. Y se reconstruyeron. Pensá que nosotros hay cosas que está bueno recordarlas, ¿no? 16 de diciembre del 2023 tuvimos la turbonada. Sí. El 4 de enero teníamos 176 escuelas prácticamente destruidas. Y las clases empezaban el 1 de marzo. El 1 de marzo arrancaron todas las clases en las escuelas. Es decir, un laburo terrible con la gente del municipio, con las instituciones, con las empresas, con las cooperadoras para que los chicos puedan arrancar las clases a pesar del evento que habíamos tenido, ¿no? 32 escuelas se habían volado los techos directamente. O sea que fue una tarea titánica para que los chicos puedan tener clases en el lugar. Y se sigue invirtiendo, porque esa es otra decisión política para destacar. El intendente está poniendo el 100% del fondo educativo en obras escolares. Y eso es algo que no había pasado en ningún gobierno que se tenga registro hasta el momento. Gustavo, yo hay un tema que lo tengo fijo acá que tiene que ver con, antes se hablaba de, y por eso tenemos el diario La Nueva Provincia, de la división de la provincia de Buenos Aires. Recuerdo, también lo mencionó siempre, la regionalización de Daniel Scioli. Tus mismos compañeros me dicen, no, la verdad que no servía. Quiero decir, tus mismos compañeros, justamente muchos de justicialismo, ¿no? Del peronismo, me dicen, no, la verdad que eso no sirvió. Muchos están planteando, sobre todo en momentos como los que pasó Bahía Blanca, una mayor independencia o autonomía municipal. La verdad, no sé cuál es la herramienta más adecuada, pero está claro que Bahía Blanca expulsa más dinero del que vuelve. Y cuando suceden estas cosas, necesita esos recursos. Para llevar adelante una gestión como la que necesita llevar adelante Bahía Blanca ahora, sabe que no puede contar con el gobierno nacional. Esto es una opinión personal. Yo creo que el gobierno nacional no tiene gestión en este sentido. Quiero decir, en el gobierno Macri se demostró que se puede hacer obra pública, incluso con alta inflación, habían bajado los precios del gobierno anterior. O sea que con responsabilidad se puede hacer. Entonces, si no la hacen hoy, me parece que es una decisión que tiene que ver con la no gestión. No cuentan con ayuda del gobierno nacional. Me da la sensación, no lo sé, pero me da la sensación de que la provincia no está en condiciones de digamos, ayudar demasiado. No lo sé, no estoy en el número fino de la caja que tiene la provincia. A mí me da la sensación, por más que va a ser un esfuerzo sin lugar a dudas, porque es la campaña presidente del gobernador, no tengo dudas de eso, pero la realidad es que, bueno, ya hablamos del dinero con el que va a contar un poco Bahía Blanca. Sabe que no cuenta con la ayuda de nadie. Entonces el intendente pide, chicos, déjennos el cholo, al menos lo vamos a terminar nosotros. ¿Cómo está eso? Bien, es un gran planteo el que vos estás haciendo porque justamente Bahía es el motor de la región, ¿no? Tiene puerto, tiene polo petroquímico, tiene grandes empresas, tiene casas de altos estudios, es un polo de atracción económico, cultural, estratégico desde todo punto de vista porque tiene aeropuerto, el mismo muelle multipropósito del puerto, es decir, tiene varias cuestiones estratégicas que se nuclean en Bahía y que, por supuesto, es un motor regional Bahía Blanca. Nosotros, ante situaciones como las que vivió Bahía Blanca, en cualquier ciudad del mundo, tiene que haber, es imposible que con el erario municipal se salga adelante. Y necesariamente necesita la ayuda de la provincia. Claro, que no lo vamos a recibir. Ahí voy, la provincia, la nación y organismos internacionales. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bahía Blanca está haciendo un esfuerzo de resiliencia muy importante para salir adelante y creo que vamos en ese camino y digamos, todo lo que se hizo en obra pública
demuestra que el camino es ese. La provincia nos está acompañando con la reconstrucción del Canal Maldonado, que es la obra más grande que va a tener Bahía Blanca en varias décadas. Son más de 230.000 millones de pesos que va a invertir la provincia en eso, más la ayuda que nos dio para la reconstrucción de calles y que se está llevando a cabo, más los 100 millones de dólares de inversión en agua potable, que es lo que veníamos hablando recién y que está dando su fruto. Es decir, el esfuerzo de la provincia en Bahía Blanca y el acompañamiento es notable. Ahora, la provincia está en el marco de la nación no le está girando los fondos correspondientes a varias provincias, sí, una de ellas es Buenos Aires, así que en ese sentido está teniendo problemas con el gobierno nacional. Sí, la realidad es que la provincia de Buenos Aires es la más perjudicada y a su vez Bahía Blanca está muy perjudicada también, porque, bueno, es toda una cadena. Es una cadena y después tenés jurisdicciones nacionales como la obra del Cholo, que son varias rutas nacionales, es la ruta nacional 33, no, es terrible lo que pasa la ahí. 3, la 35 y la 22 que llega al Salitral de la Vidriera. Todas confluyen en un sector de 11 kilómetros donde se estaba materializando una obra con recursos nacionales que todos los gobiernos lo valoraron como estratégico y como necesario. Porque mirá, se diseña en la época de la presidenta Cristina Fernández, se empieza a ejecutar en la época de Mauricio Macri, otro color político, pero los dos gobiernos jugaron que era importante. Se le dio continuidad durante el gobierno de Alberto Fernández y este es el primer gobierno que desestima una prioridad de los bahienses, porque todos los gobiernos interpretaron de los distintos colores que para Bahía era importante la obra del Cholo. Igual, y pusieron recursos. Se podría haber terminado en 3 gobiernos, todos distintos colores políticos, se podría haber terminado. Sí, esa obra tuvo particularidades, digamos, que se pueden analizar, son largas, hay 90 interferencias que se encontraron y que hubo que corregir, pero bueno, y después se puede claramente, el gobierno del ingeniero, el gobierno de Cristina diseñó la obra que no había, ni siquiera había proyecto. El gobierno de Macri hizo un 6% de la obra, el gobierno de Alberto la llevó al 44%. Hoy podría estar terminada, porque son los 2 años de obra que faltaban. Y bueno, este gobierno lo dijo públicamente, no va a invertir en obra pública. Entonces, Federico, ¿qué hace como intendente? Toma el reclamo del vecino y lo traslada a la Nación. Nosotros hace 2 años que se le está reclamando al gobierno nacional que para Bahía es importante esa obra. En el 2025 se logró incluir en el presupuesto. ¿El intendente o pide que se la dejen a cargo? Primero pidió que la terminen porque es lo que corresponde. Primero pide que la terminen. Vos, yo y los que están mirando el canal, cada vez que pagamos el IVA, cada vez que echamos combustible, estamos aportando recursos a la nación. De impuestos que pagamos que no van a donde deberían estar. Exacto. Entonces, si los estamos pagando, lo que necesitamos es reciprocidad de la nación y que se terminen esas obras. El intendente lo reclamó durante 2 años. Como eso no sucedió, el Estado Nacional ni siquiera la puso en el presupuesto, ahora está dando un paso más. Lo que le está planteando es, si ustedes no van a actuar, cédannos la jurisdicción y nosotros salimos a buscar recursos y vemos de qué manera le damos continuidad. Vemos de qué manera, pero nosotros lo tenemos que terminar. Lo que no puede quedar así. No, está claro. Bien. Me parece que está claro. Hay vidas en juego, ¿eh? En la correcto. Ruta, hay vidas en juego ahí. Y te digo que es para valorar la actitud de un intendente que podría tomar otro, digamos, acá había 2 alternativas. El intendente podía decir, no es jurisdicción mía, y quedarse, digamos, con la crítica del gobierno nacional, que es válido, porque no es una jurisdicción donde nosotros nos podamos meter legalmente, pero toma otra actitud con mucho más coraje de decir, bueno, cédanme la jurisdicción y nosotros nos hacemos cargo de un problema que la nación no se está haciendo cargo, que es una mochila pesada para un municipio, pero es darle respuesta al vecino también. Gustavo, yo te quiero agradecer tu tiempo, la verdad ha sido bastante generoso en venir acá, tuvimos una nota extensa. Te hago la última, pero te saco un poco de la diaria, de todo lo que hablamos, y retomo un poco la independencia que necesitaría el municipio, porque digo, vos venís de vialidad, venís de una intendencia de acá de la zona también. ¿Ves viable alguna especie de, no sé, llamémoslo regionalización, alguna autonomía municipal un poco más fuerte? Porque en realidad también los bahienses podemos ser cabeza de zona, pero son muy pocas las manos después que van a levantarse al Congreso de la provincia, al Congreso de la Nación, como para hacer fuerza y decir, muchachos, nosotros estamos impulsando muchos recursos, nos pasan estas cosas, no tenemos nada. Sí, mira, el tema es complejo, muy interesante. Siempre se habló de que
cuando mayor autonomía de recursos se le da a los municipios es mejor porque vos estás bajando el primer nivel de decisión, es decir, los intendentes son los que le ponen la cara al vecino y le tienen que dar soluciones. Si tienen recursos, esas soluciones llegan más rápido y además por una cuestión de eficiencia en la asignación de los recursos y por control del recurso, porque uno está más cerca de la ejecución de los temas y le puede dar más transparencia. Entonces, siempre se planteó la autonomía de los municipios como algo, como un objetivo a lograr interesante y deseable. Ahora, también hay que considerar que uno necesita otros estamentos del Estado que organicen, porque les doy un ejemplo. Bahía Blanca tiene el sistema de agua potable que alimenta a la ciudad, se basa en una fuente de agua que es el dique Paso de las Piedras, que se encuentra en el distrito de Torkins y Pringles, y se consume el agua en Bahía Blanca. Sí. Entonces necesita sí o sí un ente superior, una provincia con un ente como el ADA, que es la Autoridad del Agua, como Hidráulica de la provincia, que medien entre los municipios para que esos sistemas puedan funcionar, para que nosotros podamos cuidar el espejo de agua, que se produce el agua, digamos, se contiene en otro lado y se transporta a Bahía para el consumo. Si vos tenés una autonomía absoluta, esos temas ya serían más difíciles de manejar. Entonces vos necesitas organismos que estén por encima de los municipios, que medien en esas situaciones, que tengan recursos para invertir en ese tipo de obras. Así que es interesante la autonomía, es importante que los municipios tengan cada vez más recursos para poder destinar eficientemente a los problemas que mejoran la calidad de vida del vecino. En el Congreso, porque esto de última es levantar las manos en el Congreso de la provincia de Buenos Aires. Para decir, tenemos que dar más autonomía a los municipios. Sí, hay que ver, digamos... ¿Estará la voluntad? ¿Se puede hablar esto? Cuando vos tenés una provincia con un gobernador que recorre y que entiende los problemas y que después asigna los recursos, es un tema que pasa a segundo plano, porque la verdad que tenés una provincia que te acompaña y te resuelve los problemas que la ciudad no puede resolver. Los 100 millones de dólares en agua la municipalidad no lo podría poner, los 230.000 millones de pesos en el canal la municipalidad no los podría poner, y tenés una provincia que junta los fondos de distintos municipios y los pone en una situación puntual de una obra. Entonces, lo que quiere el OBS es mayor autonomía para tomar estas decisiones rápidas. Sí. Y sobre todo para poder contener algo de recursos de los que expulsan, que creo que es bastante. Según los estudios, es bastante importante. Sí, claro. Cuando hay un gobierno que escucha y redistribuye eficientemente, creo que eso está salvado. La autonomía vendría a resolver problemas como el que tenemos hoy con la Nación, que nosotros estamos girando recursos todo el tiempo y que no están volviendo en consecuencia, y más con la situación que vivió Bahía Blanca, que necesitaba una presencia del Estado Nacional fuerte, y que también no debemos olvidar que hubo organismos internacionales que vinieron en ayuda a Bahía Blanca y que esos fondos, los 200 millones de dólares que estaban destinados a Bahía Blanca, todavía no llegaron a la ciudad. Entonces, ahí yo creo que hace falta un Estado Nacional con una visión un poco más, digamos, comprensiva de lo que nos pasó a los que vivimos en esta ciudad, ¿no? Gustavo Trankels con nosotros. Gracias, Gustavo. Un gusto. DOSAV, electricidad e iluminación para la industria. Avenida Colón 601. www.dosav.com.ar. Ventas@dosav.com.ar. DOSAV. Con las altas temperaturas debemos extremar las medidas de seguridad para evitar incendios. Por eso, desde Defensa Civil te brindamos las siguientes recomendaciones para evitar incendios. Hacé fuego solamente en lugares habilitados y antes de irte asegúrate de apagarlos con abundante agua. No tires cigarrillos encendidos ni prendas fuego cerca de pastizales. En caso de incendio, llama al 911, camina en sentido contrario al viento y no te expongas al humo. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. Seawhite, Sociedad Anónima. Somos una empresa local con amplia trayectoria que ofrece servicios de estibaje y descarga, logística integral. Seawhite.com.ar.
Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito, comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Puerto de Bahía Blanca, conectado al mundo, unido a vos. Grupo Omega, desde 1998, en obras y servicios industriales. Ecuador 3570, Parque Industrial Bahía Blanca. www.grupo-omega.com.ar